Llegamos al sexto tutorial de ESP8266. Este tutorial surge de una pregunta que hicieron en el grupo de Facebook de ESP8266 Argentina. Acá la vemos. Pedro me pregunta, hola sí, quería decir. ¿Algún proyecto con MySQL y ESP8266? Justamente hoy voy a intentar explicarle lo más rápido y sencillo posible cómo subir la temperatura que lee un LM35 a una base de datos MySQL. Para eso vamos a necesitar varias cosas. Primero, un servidor WAMP. Segundo, código PHP que va a funcionar en el backend para guardar los datos en la base de datos MySQL. Tercero, obviamente una base de datos MySQL. Y cuarto, por supuesto el ESP8266 programado en la IDE Arduino como todos mis tutoriales. Antes que todo y antes de que cierren el video, quiero hacer una aclaración muy importante. Para que entiendan este tutorial no hace falta que sepan PHP ni MySQL, ya que las cosas que vamos a ver hoy van a ser muy básicas y cualquier persona con conocimientos básicos de programación las puede entender sin ningún problema. No obstante, lamento decirles que para trabajar con ESP8266 hace falta saber muchas más cosas que electrónica básica y cómo programar con la IDE de Arduino. ¿Por qué? Porque ESP interactúa con otros sistemas y es importante conocer, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL y también protocolos como HTTP, MQTT, etc. Bueno, sin más introducción pasemos al tutorial. No sé si me estaban prestando atención, dije que lo primero que íbamos a necesitar era un servidor WAMP. ¿Qué es WAMP? Como siempre, Wikipedia nos saca las papas del fuego, dice. WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de Internet que usa las siguientes herramientas. Windows como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como gestor de base de datos, PHP como lenguaje de programación. Bueno, seguramente algunos dicen, no, yo no uso Windows, yo uso Linux, no importa, usan un LAMP. Y si usan macOS, usan un MAMP. Y aquí hay una opción que dice XAMPP, que es una opción muy popular, que justamente es una plataforma libre, que es multiplataforma. Corre en Windows, GNU Linux, Solaris, macOS. Es muy popular este. Bueno, no vamos a usar este en el ejemplo de hoy. Vamos a usar este otro, que se llama Uniserver, en su versión Coral 8.9.2. Este es el instalador, pesa 21 megas y monedas. ¿Por qué elijo este? Porque funciona bien y es muy liviano. Muchas veces cuando hacemos este tipo de aplicaciones, lo hacemos en una PC que tenemos tirada en el fondo de casa, y este servidor justamente es tan liviano que corre en cualquier PC vieja. Esto que vemos acá es una especie de zip autoinstalable y te descomprime esta carpeta. En esta carpeta nos encontramos con dos opciones: Start as Program, Start as Service. ¿Qué significa? Es iniciar como programa o como servicio. Como programa es una especie... Bueno, vamos a darle. Ahí lo iniciamos, le decimos que sí y nos abre esto. Bueno, acá me está diciendo que la clave de la base de datos, bla, 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 le voy a poner que no. Es decir, que va a tener de clave root de usuario y de contraseña root, que es lo que viene por defecto. Si apretamos acá, Startbots, me inicia el servidor Apache y la base de datos MySQL. Vamos a darle a iniciar. Muy bien. Iniciaron los dos y bueno, y en mi navegador que tengo predeterminado, que es el Opera, me abre esto. Ahora lo vamos a cerrar. Bueno, ¿qué dijimos que necesitamos? Primero, el servidor WAMP. Segundo, código PHP que va a funcionar en el backend. Uy, no dejé preparado el Sublime Text, así que denme un segundito. Muy bien, acá tengo todo preparado. Código PHP que va a funcionar en el backend. El código PHP es este código pequeñito de acá. Por eso le decía que no hace falta entender mucho. La primera línea es la conexión a la base de datos, que está en localhost. Localhost viene a ser donde tengo el servidor local, en este caso. Localhost. Vamos a poner. Y ahí me abre el servidor local. ¿Qué es esto? Si yo voy a mi server, en esta carpeta que dice www, me abre lo que está acá. Hice una carpeta más adentro que se llama tutorial,
donde vamos a poner el ejemplo, que vamos a tener estos dos archivos, enviar datos PHP y formulario, que es un HTML. Acá dice Opera Web Document, bueno, es un HTML. Muy bien, volvamos al Sublime. Bueno, el PHP primero se conecta a la base de datos, elige una base de datos que se llama tutorial, elige cómo pasa los caracteres, UTF-8, y después estos son dos variables, que son chip ID y temperatura, que son las que vamos a insertar en la base de datos. Bueno, ahora después vamos a volver de vuelta a ver este archivo. Pasemos a lo segundo, a lo tercero, mejor dicho, que le dije que necesitábamos una base de datos MySQL. Vamos a pasar a hacerla. ¿Cómo hacemos una base de datos MySQL? Bueno, acá en este servidor iniciamos PHP MyAdmin, tocamos acá, nos abre nuestro ordenador predeterminado, esto que se llama PHP MyAdmin. Creamos una nueva base de datos. Acá vamos a base de datos, crear base de datos, le vamos a poner tutorial. ¿Por qué le pongo tutorial? Porque ya tengo este archivo, es este nombre de acá. La hice esta base de datos, la borré para explicarle a ustedes paso a paso cómo hacerlo. Van a ver que es muy rápido y fácil. Crear. Listo, está creada, acá la vemos, tutorial. Ahora, la base de datos necesita una tabla, que es donde se guardan los datos. Entonces creamos esa tabla. Que esa tabla la había puesto, mejor dicho, tabla. Bueno, no fui muy creativo, pero nos va a servir. Tabla. Y a esta tabla le vamos a poner 4 columnas. Muy bien, a la primera columna le vamos a poner ID, que va a ser un tipo de datos enteros, que va a ser el índice primario de la base de datos y autoincremental. Esto quiere decir que cada vez que se graba una base de datos, el primer dato va a ser el ID 1, el segundo 2, 3 y así sucesivamente. Segundo dato, a ver, que lo voy a fijar acá, chip ID le puse, este valor. Voy a copiar estos valores porque, bueno, porque para que funcione tiene que ser exactamente igual. Chip ID, que después vamos a ver lo que es. También vamos a poner que sea un entero, nada más. Después tenemos otro dato que es fecha. Fecha. Tipo de datos fechas va a ser este que se llama timestamp. ¿Dónde está? A ver, acá. Timestamp. Es un tipo de datos que te pone el día y la hora y demás. Y un tercer dato que es uno de los más importantes, todos son importantes en realidad, es la temperatura, que es este de acá. Le pusimos, ¿cómo pusimos? Temperatura le pusimos. Temperatura. La temperatura va a ser un tipo float, es decir, un número con comas flotantes de 4,2. ¿Qué significa 4,2? Que van a ser 4 dígitos y el punto decimal va a estar en el medio. ¿Qué significa esto? Que el número máximo que le podemos dar es 99,9. No, 99,99. Bueno, acá, no voy a explicar. Lo que estoy intentando explicar ahora no es ni PHP ni MySQL, es darles un ejemplo. Le voy a dar guardar. Listo, tenemos la base de datos creada. Ahora si voy acá a insertar, voy a insertar un ejemplo. ID no le voy a poner nada porque lo completa solo. Chip ID, sí le voy a poner algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Timestamp, nada, porque va a poner la fecha de la máquina. Y temperatura voy a pasar un número. Por ejemplo, 150. Le voy a dar Go. Y me tira esta línea, que es lo que es. Esto es justamente lo que se llama un SQL Query, que es lo que manda a la base de datos a ingresar ese dato. Y me tira este error. ¿Por qué? Porque el error significa, yo puse 150, lo hice a propósito eso. Acá ya está funcionando, porque tengo corriendo el ¿cómo es que se llama? El ESP, y por lo tanto está mandando ya datos, y los está guardando. Después vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, si vamos a la base de datos nuevamente, vamos a ver que acá hay un dato, que es el dato, a ver, browse, ¿dónde está? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que me grabó 99,99, que había puesto 150 yo.
Justamente estas son las columnas: ID, chip ID, fecha y temperatura. Bueno, listo, ya tenemos funcionando esto. La base de datos ya existe. Vamos a volver al Sublime Text y bueno, y volvemos a esto. Justamente si ven esto que está acá, es el SQL Query, que tiene unas pequeñas modificaciones comparados con el que habíamos puesto antes. ¿Cuáles son las modificaciones? Que acá, en vez de pasarle el número, si se fijan tiene estas comillas raras, que no me acuerdo cómo se llama. Le vamos a pasar la variable esta, que va a venir desde algún lugar. Va a venir, en realidad va a venir desde una, ¿cómo se llama? Una request HTTP en el modo post. Bien, entonces pasamos este dato y la temperatura. El ID es nulo, quiere decir que me lo completa solo. Le habíamos dicho que es autoincremental. La fecha es la fecha de ahora. Y bueno, antes de pasar al ESP vamos a ver otra cosa más. Este dice formulario HTML. Vamos a ver, esto es un HTML básico, es un formulario donde yo le voy a pasar acá a enviar datos, justamente el chip ID y la temperatura. Vamos a ver cómo funciona esta. Si venimos acá, ponemos localhost barra tutorial barra formulario.html. Esto que vemos acá es lo que tenemos acá en el Sublime. Y pongo un chip ID, vamos a poner otro, 555 y una temperatura de 20,563. Le doy a enviar. Y ahí me dice datos ingresados correctamente. Y si vamos a la base de datos, vamos a buscarla abajo de todo. Y acá está 555, 20,56. Es muy importante que hagan esto. ¿Por qué? Porque si esto no funciona, no les va a funcionar en el ESP, obviamente. Antes de pasar al ESP, al circuito y demás, una cosa más les quiero explicar. Acá yo pongo localhost. En vez de poner localhost, es muy importante que funcione poniendo la IP. ¿Cuál es la IP? La IP de esta máquina donde tengo el servidor. O la URL de donde tengo el servidor externo. ipconfig. Y acá esta máquina la tengo corriendo en este IP. 192.168.1.115. Cuando hagan estos ejemplos es muy importante que trabajen con IP fija, si no cada vez que reinician y el DHCP le asigne un IP, no van a tener que modificar el código. Muy bien. Volvamos. Entonces si yo voy acá y pongo 192.168.1.115, debería ser exactamente lo mismo. Ahí lo vemos que funciona lo más bien. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, 4.4. Y la temperatura, yo que sé, 12 grados, cualquier cosa. Datos ingresados correctamente. Volvemos acá, actualizamos. Y ahí lo vemos, 444, 12 grados. Eso que dice datos ingresados correctamente es acá el PHP. Es mentira en realidad. Les soy sincero, no. Que el PHP devuelva esta información no quiere decir que realmente se hayan ingresado los datos. Pero bueno, es para seguir el ejemplo. Bueno, una última cosita más. Si van a usar el servidor que propongo yo, no funciona directamente si pongo el IP. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Y hay que ir acá. Vamos a ir acá. Al www, un archivo que se llama htaccess. Que es este que está acá. Y esta línea que dice allow from all, antes decía deny. Es decir, que estaba denegado el acceso. Tienen que modificar esto, guardarlo y recién ahí va a funcionar. Bueno, listo. Sobre esto no hay que hablar nada más. Vamos a pasar al circuito y al código en la IDE de Arduino. El circuito es el mismo que usamos cuando hicimos el ejemplo de ThingSpeak y algún otro ejemplo más. El de Ajax, creo que era. Sí, el de Ajax. Un LM35 conectados a la entrada analógica y nada más. Si vemos en la webcam, vamos a ver que acá hay unos LED y un pulsador. No le den importancia a esto. Esto me quedó del tutorial anterior y bueno, no lo quise desarmar porque probablemente lo use para próximos tutoriales. Pero acá lo que realmente importa solamente es el LM35.
Bueno, listo, dicho esto, pasemos al código, que es bastante sencillo. Primero tenemos que incluir algunas librerías, la de ESP8266 Wi-Fi, Wi-Fi Client, definir variables globales como siempre, el usuario, la contraseña de mi Wi-Fi, esto que es lo que uso siempre para hacer el conteo de los milis para que me ejecute determinada acción después de un determinado tiempo, y estas otras 4 variables que son importantes. Host, que es una variable char que yo le di una longitud de 48 caracteres. Me parece que con eso alcanza. Después tenemos un string que es el host. El host viene a ser esta primera parte de acá, que puede ser un IP o puede ser un DNS, un nombre de dominio, digamos. Es más, bueno, eso básicamente. Y después tenemos la otra parte que es la URL, barra tutorial, barra enviar datos.php. Porque acá se va a conectar a partir de una HTTP request con el método POST y va a enviar los datos. Y Chip ID. Chip ID, no les expliqué qué es en la base de datos. Chip ID es un número que identifica al ESP8266 en forma única. Es decir, cada ESP8266 tiene un Chip ID. ¿Por qué hago esto? Porque cuando trabajamos con base de datos o Internet de las cosas y demás, siempre es importante definir en forma única cuál es el dispositivo que está mandando los datos. Porque ahora yo voy a explicar acá cómo hacerlo con una placa. Pues puede estar funcionando con cientos de placas, si lo banca el servidor, obviamente. Entonces necesito un dato único que identifique esa placa. Y me pareció que un dato único interesante era el chip ID. También puede ser la MAC address o algún otro dato. Se lo suele llamar serie a eso en las bases de datos. Bueno, nosotros vamos a usar el chip ID para identificar la placa. Después tenemos esta función, que es la importante del día, que es la función que envía los datos a la base de datos. Tenemos la explico rápido, después ustedes, como siempre, la leen en detalle, en mi página va a estar subida y la pueden entender mejor. Bueno, un string, que es error, vamos a ver qué hace. Establecemos un cliente Wi-Fi. Después el string del host. El host, acuérdense que era la IP en este caso. Lo tenemos que convertir en un tipo char para pasarla a la función para conectarse, a hacer el cliente Wi-Fi. Entonces usamos esta función que es to char array y le damos la longitud, sería 49, una más que la que definimos porque esto es de 0 a 48, son 49 elementos. Definimos el cliente host en el puerto 80. Si no se conecta, tenemos este simbolito, da un error. Si se conecta, lo que hace es esto, que es client print, que esto es una HTTP request con el método POST, como ven. Esto no lo voy a explicar en detalle, digamos, tiene que ver con lo que es el protocolo HTTP. Y lo que hacemos, bueno, basamos toda una serie de datos, que acá tenemos que pasarle host, le pasamos el string del host, que es este, y después pasamos un dato que está acá abajo, que el dato, ahora vamos a ver lo que es lo importante, son los datos que pasamos. En nuestro caso sería el chip ID y la temperatura. Y acá tenemos que pasar la longitud de esos datos, que es con esta función len, te dice cuál es la longitud de este string que se llama datos. Que en sí, este string viene a ser el que entra acá en la función. Un delay de 10, eso es para que funcione correctamente. Y después, por terminar serial, tira los datos. Acá hace un conteo, este conteo es para ver si realmente responde el servidor. Acá por lo que vemos espera 5 segundos. Si no responde dice cliente fuera de tiempo. Si funciona todo bien, lee lo que devuelve el cliente y lo imprime por la terminal serial. Voy a abrir la terminal serial. Lo que devuelve el cliente son datos ingresados correctamente. Que eso justamente es lo que viene de acá, del PHP. Echo, datos ingresados correctamente. Muy bien. Bueno, esta es la función del día de hoy. Después vamos a ir a un setup. El setup es el mismo de siempre. Para conectarse al Wi-Fi tiene esto, que lo que hago es cuando inicio me muestra el chip ID. Y pone el base del chip ID que con esta función lo obtengo
y lo convierto en un string con esta otra función y lo muestro por la terminal serial. Nada más. En el loop es el mismo del ejemplo que hice de SyncSpeak, que lo que hace, en vez de la función para enviar los datos a SyncSpeak, hago la función para enviar los datos a la base de datos MySQL. Y esos datos le tengo que dar la siguiente forma: chip ID más chip ID propiamente dicho, más temperatura, más el string, que viene a ser el string. La temperatura la convierto en un string con dos dígitos. Muy bien. Entonces esto es lo que mandamos y con esto ya está funcionando. Si vemos, vamos a ver cómo funciona justamente. Voy a reiniciar la placa para que vean cómo funciona desde el principio. Siempre me confundo. Ahí está. Voy a reiniciar la placa ahora. Reinicio. Ven, acá me tira el chip ID que le decía, 581885. Dice que se conectó al Wi-Fi y cada 5 segundos envía los datos a la base de datos. Dice enviando datos, una vez que los recibe, ok, devuelve lo que responde el servidor. Voy a tocar con el dedo para ver cómo aumenta la temperatura. Estamos en 22,24. Ya el próximo dato tiene que ser un poquito mayor. Listo, 26,44. Y si vamos a la base de datos, vamos a buscar ese último dato o anteúltimo hasta que lo llegue a encontrar. 26,43 lo redondeó. Muy bien, bueno, esto es todo. A lo mejor queda un poco corto el tutorial, pero ya se hizo bastante largo. Después, a lo mejor en otro tutorial explique qué hacer con estos datos. Podemos estar tranquilos que los datos están en la base de datos. Después vamos a ver cómo lo mostramos, cómo hacer gráficos y demás. Pero eso tiene más que ver con programación web que con ESP8266. Pero bueno, todo está un poco mezclado. Como siempre, espero que les guste el tutorial. Si quieren dejar algún comentario, por favor no duden en hacerlo. Pueden proponer nuevos tutoriales. Si les gustó, denle like y no olviden de suscribirse. Chao.